Dios te bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hermosísima hora que Dios nos está regalando. Sea Dios glorificado en tu corazón en esta preciosa mañana. Te doy la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe y te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. Dale a la campanita, danos un like allí y comparte esta palabra con alguien que también lo necesita. En esta mañana quiero invitarte a escuchar esta palabra bajo el tema rompe el tope. Bendito sea el Señor. Hemos escuchado mucho sobre esto, aquellos que hemos leído un poquito sobre los libros de liderazgo. Hay una parte que habla del tope del líder. El tope es el lugar hasta donde llega la persona conforme a la capacidad intelectual que tiene, la capacidad de conocimiento para liderar y para guiar al pueblo que tiene. Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el capítulo 2 del libro de los Hechos, a la altura del verso 41. Capítulo 2, verso 41. Dice aquí en el nombre de Jesús la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué hermosa la palabra de Dios. Miren, lo que vemos aquí es el resultado precisamente de Pedro haber predicado el Evangelio. Ahora, el Pedro que predica en esta nueva etapa de su vida no es el Pedro que Jesús encontró pescando allá en el mar. No, es este hombre que ha sido transformado por el poder del Evangelio. Es el hombre que ha sido renovado por Dios y es el hombre que precisamente salió del estancamiento de ignorancia espiritual que tenía y ha avanzado en el Señor. Recuerden que todos tenemos un tope y este tope, humanamente hablando, nos lo da la capacidad de entendimiento que tenemos. Tenemos un tope en cuanto al conocimiento, o sea, hay que romper el tope de nuestra ignorancia para poder seguir avanzando. Por eso vamos a las escuelas, vamos a los bachilleratos, vamos a las universidades. ¿Por qué? Porque queremos romper el tope de ignorancia y avanzar en cuanto al conocimiento humano. Ahora, el conocimiento humano es finito, es limitado. La capacidad de cosas que el hombre puede aprender en torno a la parte natural es finito. ¿Por qué? Porque para aprender todo lo que en el mundo se sabe, pues claramente habría que vivir muchos años en el cual nosotros estamos limitados en el tiempo y el espacio en esta tierra. Pero las cosas de Dios, las cosas profundas del Espíritu de Dios se revelan por el Espíritu y lo infinito de Dios viene a manifestación a lo finito del hombre y a la capacidad no cognitiva, sino espiritual del hombre. Y como sabemos que somos espíritu, podemos entonces absorber todo lo que de Dios sale, todo lo que de Dios viene. Así que en esta mañana vengo a invitarte a que rompas el tope espiritual en el cual tú te has encapsulado de conforme a la doctrina, conforme a la enseñanza, conforme a la cultura, conforme a la tradición de los hombres. Tienes que romperlo, deshacerlo. Y es como decía en días pasados, que he hablado con grupos de diferentes religiones que creen, algunos creen en los milagros, otros no creen, otros creen en las liberaciones demoníacas, otros no creen. Nosotros particularmente creemos en todo lo que acabo de decir. Creemos en los milagros, creemos en las liberaciones de espíritus inmundos, creemos en la palabra profética, creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos que Cristo viene por segunda vez también. Bendito el Señor. Creemos todo lo que dice la palabra del Señor y por tanto lo que hemos creído conforme al tope nuestro se ha expandido en el mundo espiritual, pues hemos visto la manifestación del poder de Dios. Pedro ve esta transformación, esta conversión de 3,000 almas, dice la palabra del Señor, que como 3,000 almas se agregaron aquel día por causa de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque él rompió el tope de su límite. Quizás hasta ese momento había guiado a 11 personas, ¿verdad? Porque él era uno de los apóstoles, a 11 apóstoles más al grupito pequeño que le seguía. Sin embargo, en este momento vemos a un Pedro alcanzar a 3,000 almas. Posteriormente, 5,000 almas más fueron alcanzadas por la predicación de Pedro. ¿Por qué? Porque rompió el tope. La iglesia en este tiempo, los creyentes, los pastores, los ministros, los líderes, debemos romper el tope espiritual en la búsqueda, en el conocimiento, en la revelación del Dios Todopoderoso, la revelación del Logos a nuestro espíritu para que podamos entender lo que Dios quiere hacer y cómo quiere hacerlo. Cuando tenemos revelación, cuando tenemos rema del Logos que Dios escribió, o sea, de los libros que están en la Biblia, automáticamente vamos a entrar en una dimensión diferente de manifestación del poder de Dios y de la gloria de ese Dios al que nosotros estamos predicando. Mientras mayor rema, mientras más alto sea el tope nuestro en el mundo espiritual, pues mayor gloria manifestaremos del Dios en el que hemos creído. Por eso usted ve ministerios de hombres y mujeres de Dios que oran por personas que no tienen pies y el pie es creado, bendito sea el Señor. Por eso usted ve hombres de Dios que oran por los muertos y los muertos se levantan, bendito sea Cristo. Y no importa que otros no crean, estoy hablando de la gente de Dios que Dios ha usado de tiempo en tiempo. Vemos
tantas cosas maravillosas, tantas historias maravillosas con evidencia de las personas que fueron sanadas, por las personas que fueron impactadas por este poder de Dios, que están allí registradas en la historia y no pueden ser negadas aunque la gente no lo crea. Bendito sea Cristo, porque hay gente que siempre va a dudar de lo que Dios hace, pero hay otros que sí creemos y como hemos creído, hemos visto la gloria de Dios manifestarse. Así que rompe el tope de tu fe en esta mañana, rompe el tope de esa fe religiosa, rompe el tope de tu conocimiento de Dios que tienes, rompe el tope de la revelación que tú tienes de Dios en tu vida y empieza a buscar hasta que ese tope sea aumentado, porque en Dios el cielo es el límite, dicen mucho, ¿verdad? En el mundo natural, pero realmente en Dios no hay un límite, mis hermanos. En Dios no hay un límite para la revelación que Él quiere darnos, porque todo lo reveló a nuestro espíritu desde antes de la fundación del mundo. Y es necesario que hoy accedamos a esa revelación de Dios en nuestro espíritu, conforme al Espíritu de Dios nos guía y nos enseña. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana y recuerda, rompe el tope. Amén.